Revelado. Mi experiencia escalofriante en un exorcismo y otras historias aterradoras. La noche era oscura, y la brisa fría acariciaba la piel de Javier mientras se preparaba para otra jornada como repartidor nocturno. A sus 25 años ya estaba acostumbrado al peligro que acechaba en cada rincón de su barrio marginal, pero esa noche todo se sentía diferente. El teléfono sonó, y al ver la dirección del pedido, una sensación helada recorrió su espalda. Una antigua casa que todos evitaban, conocida por el horror que sus muros escondían. Las leyendas decían que un exorcismo había ido mal allí, dejando ecos de llantos en el aire. Aunque lo lógico le decía que debía rechazar esa entrega, su curiosidad era más fuerte que el miedo. Aceptó. Mientras se acercaba, el aire se hizo denso, como si la casa lo estuviera envolviendo en un abrazo macabro. Al cruzar la verja, un escalofrío lo recorrió. La casa parecía viva. Las ventanas estaban opacas, observándolo. Javier tragó saliva. Cada paso que daba resonaba en su mente como un tambor de guerra. Le invadió una sensación de que algo o alguien estaba acechando. Y entonces su teléfono vibró. Eran mensajes de sus amigos, entrecortados y urgentes. No entres, es peligroso. Su corazón latía con fuerza. Trató de convencerse de que eran solo bromas pesadas, pero el eco de llantos y lamentos le llegó a los oídos, surgiendo de las paredes. En ese momento recordó las historias de desapariciones en el vecindario, murmullos entre los que creció. Había aprendido a desconfiar de la policía. Muchos amigos desaparecieron, dejando huecos que nunca se llenarían. Adentrándose en la casa, las sombras parecían moverse. Javier miró hacia atrás y vio objetos que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban sin razón. Se sentía como un intruso en su propio miedo. Finalmente llegó a la habitación principal. Un pesado aire le golpeó al abrir la puerta. Allí encontró un diario polvoriento. La maldición del exorcismo fallido brotaba de sus páginas. Secretos familiares ensuciando su historia. Su estómago se revolvió y comprendió que era parte de lo que tanto había querido olvidar. De repente, una figura oscura emergió de entre las sombras. Era su vecino. Un hombre conocido, siempre amable, pero en sus ojos había una oscuridad que nunca había visto antes. «No deberías estar aquí», murmuró, su voz un susurro sin emociones. Javier quiso retroceder, pero la puerta había desaparecido. Ya no había salida. El terror se tornó palpable, como momias afiladas en su espalda. Su madre lo llamó justo en ese instante, el sonido familiar contrastando con la atmósfera que lo rodeaba. Debía decirle que estaba a salvo, pero la verdad fue una carga. Sabía que ella nunca imaginaría dónde estaba, y esa angustia lo atenazó. La figura se acercó lentamente. «Tú perteneces a esto, Javier», dijo, y las palabras comenzaron a girar en su mente como un torbellino de horror. Tiempos de oscuridad amenazaban con consumirlo. La realidad ya no era clara, y cada paso que daba hacía eco con una certeza escalofriante. ¿Podía confiar en el hombre que había conocido toda su vida? El tiempo se desvanecía, y una decisión se apresuraba en su mente. Enfrentar su miedo, o dejar que éste lo devorara. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un grito desgarrador resonó en su mente. La verdad era ineludible. La oscuridad nunca había estado tan cerca, y no solo se trataba de él.
Su familia estaba en peligro. Con cada bocado de miedo y confusión, Javier supo que debía actuar rápido antes de que el horror se manifestara en su hogar. ¿Se atrevería a desafiar al monstruo que habitaba en su vecindario? ¿O quedaría atrapado en los ecos de su oscuro pasado? La figura oscura se acercaba cada vez más. La tensión era palpable en el aire. Javier estaba paralizado por el miedo, pero la idea de que su familia estuviera en peligro le otorgó un impulso repentino. Con una voz temblorosa, intentó encontrar su valentía. «¿Qué sabes de mí? Dímelo», gritó intentando establecer una conexión, esperando que su vecino, esa persona familiar, respondiera. Lo que recibió fue solo una risa seca, llena de desprecio. «Tus raíces tienen más poder del que imaginas, Javier. No puedes escapar de lo que eres», respondió el hombre, sus ojos destellando en la oscuridad como dos llamas que se alimentaban del terror. Javier sintió que el aire se volvía más frío, casi gélido. Un sudor helado se escurría por su frente mientras el ambiente cargado de angustia se hacía inaguantable. Sin pensarlo, Javier retrocedió. Su mente corría a 1000 por hora. El diario, la historia de su familia, las leyendas de esa casa. Claro, sabía que había algo más profundo, un secreto oculto que pesaba sobre él como una maldición. Y ahora, ¿acaso su vecino era el portador de ese secreto? La figura se detuvo y sonrió, como si pudiera leer sus pensamientos. Ellos te han estado esperando, siempre. Eres el hilo que ata todo esto, la clave para liberar lo que fue encerrado aquí. Javier sintió cómo una rabia repentina llenaba su pecho. No podía dejar que lo manipularan así. Con un movimiento rápido giró y se lanzó hacia el oscuro pasillo. Las sombras parecían estirarse y atraparlo, arrastrándolo hacia adentro, como si la casa intentara mantenerlo allí para siempre. Cada paso resonaba como un latido, abrumador, mientras se preguntaba si podría encontrar una salida, si esa casa tenía alguna compasión. Cuando finalmente pasó junto a una ventana, un fogonazo de luz llena de luna iluminó momentáneamente el pasillo. Fue suficiente para poder ver fugazmente la distancia hasta la puerta principal. Sin pensarlo más, corrió hacia ella, pero el tiempo no estaba de su lado. Sus amigos siguen mandándole mensajes. «Sal, no mires atrás». Ignoró el aviso. La necesidad de huir dominaba su mente. Con cada paso, el sonido detrás de él se intensificaba. Murmullos, risas, gritos de dolor. Una cacofonía de ecos que lo perseguía. La puerta estaba casi al alcance de su mano, y el aliento de la casa parecía acelerarse junto a él. Pudo sentirlo, algo frío y pegajoso, como dedos de sombra tratando de atraparlo. «No», gritó Javier girándose repentinamente. El vecino estaba allí, justo al borde de la luz. Con una voz que parecía provenir de un abismo, dijo: «Aún no terminamos, Javier. Lo que hay dentro se desatará, y tú serás su guía». Javier, enfocado en escapar, empujó la puerta con todas sus fuerzas. Esta se abrió de golpe, revelando el aire fresco de la noche, un alivio momentáneo. Sin mirar atrás, corrió hacia el oscuro patio, donde la luna brillaba con fuerza, iluminando su camino. Pero en el fondo, algo le decía que la libertad sería efímera. Mientras cruzaba la verja, sintió que algo tiraba de su sombra, como si la casa intentara arrastrar algo de él. En ese instante, un grito desgarrador resonó por todo el vecindario. No era solo su voz, sino un eco de dolor que se propagó entre las casas, un lamento que Juan nunca había escuchado antes, que había despertado realmente. Agachándose, se levantó con la respiración entrecortada, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mirando hacia atrás, vio las luces titilantes en las ventanas de la casa y una oscura silueta asomándose por el umbral. Comprendió que el terror no se había ido, solo había tomado otra forma. Y en ese momento,
Un mensaje vibrante que dejó caer su teléfono al suelo resonó más allá del miedo. El exorcismo fallido no era un mero cuento. Aquellos que desaparecen nunca regresan. ¿Estás preparado para lo que viene? Javier sintió que el frío apreteía su corazón. No solo enfrentaba su oscuridad personal, sino que todo un legado de horror lo aguardaba. ¿Era posible que el destino de su familia estuviera sellado? La noche aún no había terminado, y el verdadero horror estaba por revelarse. Javier se quedó parado en el patio, respirando con dificultad, el aire frío de la noche calando hasta los huesos. No pudo evitar mirar hacia la casa, su hogar, donde se agazapa algo que no podía definir. Las luces en las ventanas ahora parpadeaban como si brillaran con vida propia, cada destello una invitación o un aviso. Las risas y murmullos que antes había escuchado ahora parecían distorsionarse, un eco de burlas que llegaba desde las entrañas del lugar. ¿Qué han hecho? ¿Qué es lo que quieren de mí?, murmuró para sí mismo, sintiendo que la angustia lo devoraba. Su confianza en escapar desvanecía por momentos. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando recordó la advertencia del mensaje. Algo se desataba en la oscuridad, y él era la pieza clave. ¡Javier!, gritó una voz conocida. Era Esteban, su amigo, que había llegado al vecindario buscando respuestas. La expresión en su rostro mecía una mezcla de preocupación y determinación. «No podemos quedarnos aquí, debemos irnos ahora». Javier dudó. La casa parecía llamarlo, como si le ofreciera algo que él no podía entender. «No puedo, Esteban. Debo descubrir qué está pasando». La desesperación en su tono hizo que su amigo frunciera el ceño. «¿Y qué piensas hacer? Esa casa no está bien, no podemos dejar que te atrape», le instó Esteban, pero Javier sintió que algo en su interior lo empujaba hacia adentro, a la penumbra. El sonido de algo que se rompió en el interior de la casa hizo que ambos se sobresaltaran. Un grito, desgarrador y lleno de angustia, atravesó el aire como un rayo, seguido por un silencio inquietante. «¿Qué fue eso?», preguntó Javier, con la voz llena de un terror palpable. «No lo sé, pero debemos irnos ya», insistió Esteban, tirando del brazo de Javier. La lucha entre huir o enfrentarse se manifestaba en la profunda indecisión en su mirada. Algo dentro de él le decía que debía regresar a la casa, como si lo que le esperaba allí pudiera responder todas las preguntas que lo ataban. «Es mi familia», murmuró Javier, sus pensamientos confusos. En una fracción de segundo, su mente recordó lo que encontró en el diario, las leyendas de su linaje y las advertencias de los ancianos sobre no afrontar lo desconocido en soledad. Era como un hilo que lo ataba a su destino. Esteban apretó con más fuerza su agarre. «Dame tu mano, no estás solo en esto, juntos podemos salir». Pero mientras su amigo hablaba, Javier sintió que una sombra se asomaba detrás de él, una presencia que producía un frío profundo e indescriptible. De repente, un estruendo como si la casa estuviera protestando provocó que ambos se giraran. La puerta principal se abrió de par en par, una invitación oscura que exudaba un aire pesado y hostil. Sin pensar, Javier sintió que debía cruzar ese umbral, como si una fuerza incontrolable le dictara qué hacer. «¡Javier, no!», gritó Esteban, pero ya era demasiado tarde. Javier dio un paso adelante, su corazón retumbando como un tambor en sus oídos. Pasó la puerta y entró a la penumbra, donde el aire se tornó más pesado, cargado de murmullos apenas audibles. «¿Qué quieren de mí?», preguntó Javier, su voz temblando mientras el silencio lo envolvía. Se sintió completamente despojado de su voluntad, atrapado en una red de sombras. Fue entonces cuando del rincón más oscuro del salón lo vio.
El vecino, la figura ominosa que había confrontado antes, se encontraba allí con su risa burlona resonando en las paredes como si el lugar mismo estuviera vivo. Bienvenido de nuevo, Javier. Has tomado la decisión correcta. Ahora empieza lo verdaderamente interesante. Las paredes comenzaron a crujir y Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Escuchó gritos más intensos que antes, pero esta vez reconocía las voces. Eran su familia, su madre, su hermano. ¡No!, gritó, pero el eco de su desesperación fue absorbido por un cántico sombrío que resonaba en las sombras. Desesperado, Javier miró a su alrededor, buscando una salida, mientras el horror se intensificaba. La casa había empezado a cerrarse sobre él, y su destino se tornaba más oscuro que nunca. ¿Lograría resistir el llamado de su herencia? ¿O se convertiría en el faro que guiaría al horror desatado? Su corazón se aceleraba, y el tiempo parecía dilatarse en esa oscuridad latente. Todo se reducía a un solo pensamiento. La revelación de lo que pretendía la casa estaba justo a la vuelta de la esquina, y no habría forma de escapar. ¿Sería capaz de afrontar el secreto que tanto había temido? Entonces el suelo retumbó, y en un instante todo se volvió negro. La oscuridad lo rodeó, engullendo sus gritos y su miedo. Javier no sintió el suelo bajo sus pies, solo un abismo de sombras que parecía devorarlo. Cuando la luz regresó, se encontró en un pasillo angosto, las paredes goteando un líquido espeso y oscuro que parecía palpitar con vida propia. La risa del vecino resonó en su mente, creando una sinfonía de terror que nunca cesaría. ¿Dónde estoy?, murmuró angustiado. La respiración se agitaba en su pecho. El espacio se sentía más como una trampa que como un hogar. Al frente, una serie de puertas, algunas desmoronadas y otras intactas, aguardaban como dientes de un monstruo esperando su próxima presa. Cada paso que daba hacia una de ellas hacía que el eco se amplificara, rebotando en su mente como un tambor. La primera puerta estaba cubierta de telarañas, y la segunda vibraba con un murmullo bajo que lo hechizaba. Sin dudarlo, se dirigió a la tercera. Al abrirla, un vórtice de luz lo inundó, revelando una habitación ancestral, llena de muebles cubiertos de polvo y recuerdos olvidados. «¿Es aquí donde se esconden?», pensó, acercándose a un retrato colgado en la pared. Era una imagen de su familia, sonriendo en días mejores, pero el brillo en sus ojos no era lo que recordaba. Allí, en sus miradas, había un vacío. ¿Qué les hicieron? Sin saberlo, sus palabras resonaron en el aire como un lamento que se desprendía de sus labios. De repente, el retrato comenzó a temblar. Un aullido desgarrador brotó de él, como si el mismo lienzo estuviera vivo. Javier retrocedió, el horror desbordando sus sentidos. «¡No! ¡Cállense!», gritó, pero la casa parecía alimentarse de su angustia. A su lado, un viejo espejo apareció de la nada, cubierto de niebla. Al acercarse, pudo ver las sombras que se movían detrás de él, figuras distorsionadas. Eran sus seres queridos. «Javier», susurraron en coro, alargando sus manos en un intento de alcanzarlos. «Ayúdanos». El deseo de rescatar a su madre, a su hermano, lo empujó a la locura. «Los liberarás. ¡Sal de ahí!», exclamó, golpeando el cristal. Pero la superficie no cedió. En cambio, reflejó su propio rostro transformado, distorsionado por el miedo. La mirada que le devolvía era una extraña mezcla de su ser y una sombra que lo observaba desde el otro lado. «Siempre estás tan cerca», susurró una voz que parecía emanar del espejo mismo. «Eres parte de este ciclo, Javier. Te hemos estado esperando». Las palabras lo impactaron como un frío aguzado. Una ola de desesperación lo invadió. Había algo que no comprendía, algo en sus raíces, en aquel linaje del que tantas veces había huido.
un instante fugaz, un recuerdo latente donde su madre le contaba antiguas historias. Historias sobre un pacto, un precio a pagar por sus vidas plenas. No, no quiero ser parte de esto, se negó, sintiendo que el suelo vibraba a su alrededor. Pero las sombras en el espejo comenzaron a moverse, y no solo eran figuras familiares, eran rostros desconocidos y llenos de desolación, clamando por liberación. Tu sangre, Javier, es el hilo que une todo, seguía la voz grotesca. Eres el anclaje, el sacrificio. Un violento estallido hizo temblar la habitación, y Javier comprendió que debía decidir. Todo a su alrededor se tornó en una escena de caos. La risa del vecino se convirtió en un alarido, un eco eterno de risas malignas que retumbaban en las paredes. «Tu elección ha llegado», gritó el reflejo ominoso. Desesperado, Javier sabía que debía salir de esa habitación, pero ¿qué lo esperaba al otro lado? La verdad se le escapaba como arena entre los dedos. Adaptándose al horror de su propia existencia, sintió rumores a su alrededor. Un recorrido sin descanso. Consciente de que cada elección podría costarle más de lo que estaba dispuesto a sacrificar, giró sobre sus talones, enfrentándose al oscuro pasillo que se extendía más allá de la entrada. Tal vez aún había una salida, o la casa lo engulliría por completo. Justo antes de perderse en la penumbra, su corazón palpitó al recordar la advertencia: no enfrentes lo desconocido en soledad. Y se preguntó si Esteban seguía ahí, luchando por rescatarlo, o si la oscuridad también lo había atrapado. Todo se tornó en un toma y dame de desespero. La luz del pasillo se apagó de repente, y Javier se encontró una vez más en la completa oscuridad, con la risa burlona resonando en su mente. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que sus decisiones lo consumieran a él también? ¿Sería suficiente el eco de su propia voz para buscar una salida, o sucumbiría al hambre de la casa que un día consideró hogar? La oscuridad lo envolvió de nuevo y, en medio de aquel silencio opresivo, Javier sintió que una presencia lo acechaba. No solo era la casa, sino algo más. Algo que susurraba su nombre con un eco lejano, como si atrapara las palabras de su mente y las devolviera deformadas. En un arranque de terror, aplastó su mano contra la pared, buscando algo tangible que le anclara a la realidad. El frío del líquido que goteaba le empujó a avanzar, a pesar de que cada paso se sentía como un acto de locura. Se obligó a moverse. Al menos el pasillo no se presentaba como una trampa inminente, lo que lo impulsó a seguir adelante. La risa de su vecino se transformó en un murmullo en el fondo, un sonido que se retorcía en su cabeza, montándose sobre su desasosiego. Al acercarse al final del pasillo, notó una luz tenue rebotando en el suelo, un brillo azul pálido que ascendía de la rendija bajo una puerta entreabierta. Javier sintió que una mezcla de esperanza y miedo lo invadía. La elección parecía clara: seguir en la oscuridad o entrar en lo desconocido. Con un movimiento decidido, empujó la puerta y se encontró en una habitación completamente diferente, como si hubiera cruzado un umbral a otro mundo. Murales desgastados adornaban las paredes, pintados en color cruel, imágenes de rituales sombríos. Allí, en el centro, una mesa de altar cubierta de objetos extraños, velas derretidas, figuras talladas en madera y un espejo, el mismo espejo del que sabía que tenía que huir. «¿Qué es esto?», preguntó en voz alta, sintiéndose ridículo al hablar con sombras y ecos. La habitación parecía responder con un susurro, un leve golpe en sus oídos que le decía que se acercara. Despertando su curiosidad, Javier dio un paso adelante. El suelo crujió bajo sus pies. Al acercarse al altar, vislumbró una serie de símbolos inscritos en la mesa, cada uno contándole historias de desesperación y desesperanza. Las imágenes de su familia regresaron a su mente,
Pero en esta habitación sus rostros eran aún más etéreos, como si el mundo estuviera intentando tragarlos. Un olor a azufre comenzó a llenar el aire, y Javier retrocedió instintivamente. Esto no era una simple habitación. Era un espacio donde se había hecho un pacto, y él podía sentir sus hilos tirando de su esencia. «Tengo que salir de aquí», murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Pero al girar, vio algo que lo hizo detenerse. Allí, en el espejo, una sombra tomó forma. Una figura contorsionada y enredada en un abrazo de oscuridad. Era él, pero no lo era. Esta versión de sí mismo sonreía, una mueca de locura, y gesticulaba hacia la puerta que había cruzado. «¿Aceptas tu destino, Javier?», preguntó el reflejo, su voz un eco malévolo que vibraba en el aire pesado. «Siempre has estado destinado a estar aquí». «No, basta», gritó, pero ya no estaba seguro de a quién o qué trataba de convencer. La mezcla de sus recuerdos y el horror del lugar pareció unirse en un solo grito de desesperación. La sombra extendió sus manos al espejo, y Javier sintió que el espacio entre ellos se contraía, como un agujero negro lo atraía con una fuerza irresistible. «Debes decidir», dijo la sombra. «¿Te unirás a nosotros o lucharás por tu alma?» Los ecos de risas malignas comenzaron de nuevo, resonando con la intensidad de un coro infernal. Javier supo en ese instante que quedaba poco tiempo. Debió haber hecho su elección antes de entrar, y ahora la oscuridad estaba lista para devorarlo. Competía con su propio reflejo y debía salir, pero ¿quién lo ayudaría en esta contienda? Desesperado, se lanzó hacia la puerta, pero el espejo lo atrapó con una advertencia final. «Esto no ha terminado, Javier, te estaré esperando», resonó en su mente, mientras su cuerpo se deslizaba hacia la penumbra una vez más. Al llegar a la entrada, se encontró frente a un nuevo pasillo, más largo y oscuro que el anterior. La presión del silencio era abrumadora, pero un nuevo sonido se alzó entre las sombras. El murmullo de voces que se acercaban. ¿Era Esteban? ¿O alguien más? La incertidumbre le heló la sangre. «He de enfrentar lo que sigue», se dijo a sí mismo, preparándose para lo desconocido. Y así, mientras el eco de las risas se desvanecía, las paredes comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia, dificultando su avance. El tiempo se esfumaba, y supo que la siguiente elección sería vital. ¿Qué horrores se encontrarían en la siguiente habitación? ¿Podría salir de allí, o finalmente se sumergiría en la oscuridad para siempre? La penumbra del nuevo pasillo parecía respirar a su alrededor, cada exhalación un susurro frío que lo empujaba a la incertidumbre. Javier forzó su voluntad y dio un paso adelante. El crujido del suelo resonó, como un lamento de advertencia. Las risas y murmullos se desvanecieron momentáneamente, reemplazados por un silencio angustiante que pesaba sobre sus hombros. Las paredes se cerraban lentamente, como si quisieran aplastarlo. Tenía que salir. La idea se repetía en su mente, una mantra en medio del caos que lo rodeaba. Pero a pesar del miedo, la curiosidad lo mantenía atado. ¿Qué secretos albergaba esta casa maldita? Al avanzar, la luz del final del pasillo se hacía más clara, cada vez más tentadora. Cuando llegó a la siguiente puerta, la encontró completamente cerrada, sin un mango o una rendija que lo dejaran vislumbrar lo que había dentro. Javier se volvió para escapar, pero el eco de aquella risa endiablada reverberó de nuevo. Esta vez sentía que provenía de sus propios pensamientos. Agachó la cabeza, apretando los ojos, intentando aturdirse de la locura que se cernía sobre él. De repente, la puerta crujió. No la había tocado, pero se abriría de todos modos. El chasquido resonó como un trueno en sus oídos, haciéndolo retroceder. A través de la rendija pudo ver una luz que danzaba, una llama viva que parecía parpadear con ansias de compañía. Respiró hondo, la curiosidad logró vencer al miedo.
Empujó la puerta con toda su fuerza. Al cruzar el umbral, lo envió a una sala grande y oscura. El aire ahí era denso, como si estuviese atrapado en un sopor inquietante. En el centro, una gran fogata ardía, su luz proyectando sombras inquietantes que danzaban en las paredes. A su alrededor, una serie de figuras encapuchadas se movían lentamente, sus rostros ocultos en la penumbra, sus murmullos sonaban como un canto lujurioso. «¡Bienvenido, Javier!». La voz que resonó no tenía un origen claro. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando a Esteban, o algún rostro familiar que lo pudiera salvar, pero solo encontró más sombras. En el fondo de la sala, un altar similar al anterior se erguía, con un gran libro abierto cuyas páginas amarillentas estaban cubiertas de un lenguaje desconocido. Javier sintió que algo en su interior lo llamaba, como si las palabras hablaran directamente a su alma. Los encapuchados comenzaron a acercarse, sus pasos sin sonido, al mismo tiempo que susurros llenaban el aire pesado. «¿Qué quieres de mí?», gritó con desesperación, sintiendo que las sombras se acercaban más. Uno de los encapuchados se detuvo. Lentamente levantó su mano y con un gesto dibujó en el aire lo que parecía un símbolo antiguo. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna cuando la sensación de ser observado se intensificó. Esa misma energía que había sentido al evaluar su reflejo en el espejo. «Eres parte de nosotros, Javier», dijo la voz, ahora más clara, como si cada palabra estuviera impregnada de poder. «Tu destino ya ha sido sellado. Únete a nosotros y conocerás la verdad». La idea de fusión con aquellas sombras le llenó de terror. Intentó retroceder, pero las sombras ya estaban sobre él. El aire se volvió denso, su respiración se hizo más dificultosa. Javier se movió hacia atrás, buscando un escape, pero solo había oscuridad que lo rodeaba. «¡No!», gritó, luchando contra la inevitabilidad que parecía acercarse con cada latido de su corazón. Las figuras comenzaron a reír, un sonido inhumano que retumbaba en su pecho. La oscuridad presionaba y la habitación se distorsionaba, como si los muros se estuvieran apretando a su alrededor, atando su voluntad. «¡No puedo! ¡No voy a ser parte de esto!». En un último acto de desesperación, se arrojó hacia la fogata, sintiendo el calor devorador, gritando su rechazo. Pero cuando su mano se acercó a la llama, todo se volvió negro. Pero era un escape o una trampa. Mientras la oscuridad lo envolvía, una risita familiar sonó a su lado. Las sombras se dispersaron. ¿Quién era esa voz? ¿Era la salida o el inicio de su condena? El eco de su propia risa resonó en sus oídos, una risa que no era suya. Con el corazón en la garganta se dio cuenta de que el verdadero horror aún no había comenzado. El oscuro abismo se tragó sus pensamientos, y las memorias de su vida parecieron desvanecerse en un instante. Javier se sintió caer, como si un enorme vacío lo hubiera engullido. El aire le faltaba, sus pulmones gritaban, pero todo lo que podía escuchar era un eco siniestro de risas que se convertían en gritos. El frío se intensificaba, y de repente una luz blanca y brillante lo llenó. Titubeante, entrecerró los ojos mientras el destello se extinguía, dejándolo en un lugar completamente diferente. Estaba tendido en el suelo de la gran sala. La fogata aún ardía, pero las sombras se habían desvanecido como un mal sueño. Sin embargo, no estaba solo. A su alrededor, una multitud de caras conocidas lo miraban con atención. Esteban, con una expresión de horror en su rostro. Carla, su amiga de la infancia, que lo miraba con tristeza. «¡Javier!», gritó Esteban, acercándose apresuradamente. «¿Qué te ha pasado? Te vimos caer». Pequeños fragmentos de lo que había vivido comenzaron a fluir de sus labios. Habló de las sombras, del altar y del oscuro ritual.
Al contar su experiencia, la preocupación en los rostros de sus amigos se transformó en terror. «No debimos entrar», murmuró Carla, temblando. «Nunca debimos entrar a esa casa». Pero antes de que pudiera contestar, un sordo tamborileo resonó en el suelo y la habitación comenzó a vibrar. Javier se giró y su corazón se detuvo. La puerta por donde había venido se cerró de golpe y la luz de la fogata parpadeó. Las sombras que habían desaparecido regresaban, volviendo a tomar formas humanoides y envueltas en oscuridad. «¿Qué es esto?», gritó Javier, luchando por recuperar el control, pero el pánico era imparable. Las figuras encapuchadas habían regresado. Esta vez no solo eran sombras, algo se movía bajo las capas. Ojos brillantes resplandecían y risas burlonas llenaban el ambiente. «Viniste aquí por una razón, Javier», dijo una voz enronquecida que parecía surgir del centro del fuego. El calor era intenso, quemando la piel, extendiéndose como el miedo a su alrededor. «Tu alma pertenece a la oscuridad y nunca podrás escapar». El grupo comenzó a retroceder, pero las sombras avanzaron lentamente, arrastrándose como serpientes en una danza macabra. Javier sintió que el terror apretaba su pecho. Las risas se multiplicaban, resonando en su mente como un eco interminable. ¿Por qué él? ¿Qué quería de él esa fuerza maligna? Entonces, una mano fría le tocó el hombro. Se dio vuelta y su mirada se encontró con la de Esteban. Sus ojos estaban llenos de determinación. «No te dejaré solo, hermano. Si estás atrapado, nosotros también lo estamos». Las palabras lo hicieron sentir un poco más firme, pero el terror seguía acechando. Las sombras se acercaron, y Javier sintió un tira y afloja en su propio ser. El símbolo que uno de los encapuchados había trazado en el aire empezó a aparecer en su brazo. Un ardor y un escalofrío recorrieron su cuerpo, como si lo estuvieran marcando para siempre. Las visiones de la fogata, el altar y el libro comenzaron a girar en su mente, y Javier recordó las palabras de la voz en la oscuridad. «Eres parte de nosotros». «No, no puede ser», murmuró, intentando aplastar la desesperación que crecía dentro de él. Pero otra figura se acercó, susurrando una verdad oscura que parecía alimentarse de su miedo. «La elección es tuya, Javier. Únete a nosotros o sufrirás la consecuencia». El pánico lo desbordó. Tenía que decidir, y el reloj corría. Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, la sala comenzó a girar vertiginosamente. El suelo desapareció bajo sus pies, llevándolo a un hoyo de sombras y risas. «¡Esteban!», gritó mientras el abismo lo engullía ante la mirada impotente de su amigo. Se convirtió en un eco. «¿Dónde estoy?». Mientras caía, la oscuridad se volvió más intensa y el fuego se apagó. La última imagen que tuvo fue la de Esteban, gritando su nombre. La risa se convirtió en un grito ensordecedor y en un instante se detuvo. El silencio era abrumador. ¿Estaba muerto o solo al borde del abismo? Con el corazón palpitante, Javier comprendió que la puerta a la verdad no hacía más que abrirse en lo más profundo de su ser, y en el fondo de la habitación el símbolo resplandecía, aguardando a que fuera reclamado. La verdadera lucha apenas comenzaba. La pregunta no era cómo salir, sino cómo enfrentarse a lo que había desatado. ¿Iba a ser devorado por la oscuridad o encontraría un camino hacia la luz? Las sombras comenzaron a reconfigurarse, y una vez más la risa resonó. Todo estaba aún por decidirse. El silencio opresor fue roto por un estruendo ensordecedor. Javier se encontró de pie, rodeado de un mar de sombras danzantes. Su corazón se aceleró. Las figuras encapuchadas ahora giraban en torno a él. Sus ojos brillaban con un destello antinatural. La atmósfera era pesada, casi como si el aire mismo tuviera forma y peso, aplastándolo. «Bienvenido de nuevo, Javier»,
Resonó la misma voz enronquecida, pero esta vez sonaba más fuerte, más dominante. «Has hecho tu elección». «¿Elección? ¿Qué elección?». Gritó, su voz temblaba de miedo. La angustia se apoderaba de él como un monstruo que devoraba cada pequeño vestigio de esperanza. Las sombras se acercaron aún más. Sus risas se transformaron en susurros, sus palabras se deslizaban entre él como serpientes venenosas. La oscuridad te ha reclamado. Cada paso que diste nos ha acercado a tu alma. Javier pudo sentir el símbolo en su brazo arder, como si la marca reclamara su carne y su voluntad. Se recorrió con los dedos, buscando escapar de la sensación infernal que se propagaba por su ser. «No voy a dejar que me controlen», gritó, desafiando al vacío que lo rodeaba. Pero cuanto más gritaba, más fuerte resonaban las voces, haciendo eco de su desesperación. «¿Te crees libre, Javier? Todo lo que eres, todo lo que amas, ya es nuestro». Las caras conocidas de sus amigos aparecieron en su mente: Esteban, Carla y otros del grupo que habían explorado la casa. Su desesperación aumentó al pensar en ellos. Si estaban atrapados en esta pesadilla, era por su culpa. La imagen de Esteban gritando su nombre se grabó en su mente. La impotencia le hizo perder el aliento. La sala empezó a cambiar. De pronto las sombras se dispersaron y un nuevo espacio se reveló. Un altar, desgastado por el tiempo, cubierto con símbolos que chisporroteaban con una luz oscura. Delante de él, un gran libro con páginas desgastadas y cubiertas de un material extraño, que parecía pulsar como el corazón de una criatura viva. Y en el centro del altar, un cristal negro brillaba tenuemente. «No hay salida, Javier. Tu única opción es abrazar la oscuridad», susurró una figura avanzada, extendiendo una mano hacia el libro. Javier sintió que los muros se cerraban a su alrededor. La desesperación le llenó de un pánico helado. «No, no me rendiré». Con una fuerza inesperada, corrió hacia el altar, decidido a destruir el libro antes de que pudiera ser abierto. Las sombras se abalanzaron sobre él, pero sintió la marca en su brazo vibrar. Un poder que no entendía le respondió. En un instante, un rayo de luz surgió del símbolo, iluminando la habitación con un resplandor abrasador. Las criaturas se detuvieron, atónitas ante esa inesperada resistencia. «¿Qué has hecho?», gruñó la voz con furia, ahora llena de temor. Javier no detuvo su avance, asió el libro y con todas sus fuerzas lo arrojó al suelo. Las páginas se alzaron en un torbellino de sombras y luz, mientras se deslizaban como hojas en un vendaval. «¡No!», gritaron a coro las sombras, pero el poder contenía la oscuridad que tanto habían ansiado. El libro se abrió violentamente, y Javier sintió como si un abismo se abriera en su interior. Una conexión se estableció. Su mente navegaba entre paisajes tenebrosos, visiones de lo que podría ser su destino. Tenía que hacer una elección: dejarse consumir o luchar por sus amigos y su propia vida. Mientras la batalla se desataba a su alrededor, escuchó un susurro familiar que emergía de la niebla. «Javier, estás a tiempo. Por favor, no te rindas». Era la voz de Esteban, clara como el cristal. Una nueva luz comenzó a brillar en su corazón, un refugio en medio de la tormenta. Pero el tiempo se acababa. La oscuridad no iba a esperar. Sus amigos estaban en peligro. Con un último grito, se lanzó hacia el cristal negro, decidido a enfrentarse a lo que había empezado. La explosión de energía resonó, y todo se tornó negro. Había ganado, o el destino de su alma estaba sellado para siempre. En algún lugar lejano, la voz enronquecida murmuró: «La batalla apenas ha comenzado». La lucha estaba a punto de tomar un giro inesperado. La oscuridad lo envolvió por completo. Javier sintió que caía a través de un túnel interminable, un vacío helado que aspiraba toda luz y esperanza.
Se preguntó si había tomado una decisión equivocada. Su mente luchaba contra las imágenes aterradoras que se apresuraban a su alrededor. El altar, las sombras, el libro pulsante. Se sintió atrapado en un sueño pesadillesco del que no podría escapar. De repente se detuvo. Un resplandor tenue iluminó su entorno, y ante él apareció una figura ansiada. Era Esteban, su amigo, aunque su rostro ahora estaba marcado por la desesperación. Esteban extendió una mano. «Javier, por favor, debes encontrar el valor en medio de la oscuridad». «¿Dónde estás? ¿Qué está pasando?», Javier gritó, la voz resonando atronadoramente en el abismo. Esteban solo sonrió con tristeza, pero sus ojos reflejaban valentía. «Yo estoy aquí, pero dentro de ti también hay luz. La batalla que enfrentamos no es solo contra ellos, sino también contra tus propios miedos. ¿Estás dispuesto a luchar?». Así, como si las palabras de su amigo fueran un hechizo, algo en Javier despertó. Empezó a recordar con claridad los momentos que formaban su vida, las risas de sus amigos, las aventuras sin miedo de la juventud. En esos recuerdos halló un destello de la fuerza que necesitaba. El miedo no podía enterrarlo si estaba dispuesto a pelear. En un giro repentino, el entorno cambió. Ya no estaba sumido en la oscuridad. Su alrededor se transformó en un bosque denso y oscuro, donde los árboles se unían como sombras amenazantes. Sin embargo, había una luz en el horizonte, una luz que parecía llamarlo. Con cada paso la energía oscura que lo rodeaba se diluía, como si la luz fuera un sol ardiente en plena tormenta. Sin pensarlo, Javier corrió hacia allí, sintiendo que las sombras detrás de él se debilitaban. Pero pronto el camino se volvió serpenteante y peligroso. Ecos de voces burlonas llenaron el aire, y sombras amenazantes emergieron de todas direcciones. «No puedes escapar», retumbaban, y Javier sintió que el terror volvía a invadirle. Sin embargo, reafirmando sus intenciones, comprometió su mente a proteger la luz que había encontrado. «No, soy más que víctima de esta oscuridad. Mis amigos me necesitan», exclamó. La luz que irradiaba de su interior parecía responder a su elección, volviéndose más intensa y brillante. Era como si su valentía alimentara aquel resplandor. Las sombras se congelaron un momento, incapaces de avanzar. La figura de Esteban se volvió intensa, inspirando confianza. «Ahora hazlo, conviértete en el guerrero que siempre has sido». Javier no dudó. Con un gesto decidido, estiró la mano hacia la luz tan intensa que propulsó un haz cegador, que atravesó las sombras como un rayo. Las criaturas chillaron, sus lamentos resonando por todas partes, y por un instante sintió que la presión que lo oprimía se desvanecía. Pero no todo estaba resuelto. Un eco ominoso, un rugido de rabia reverberó en el aire. «Esto no ha terminado, Javier». La voz enronquecida resonó de nuevo, más furiosa que nunca. Antes de que pudiera asimilar lo que ocurría, las sombras comenzaron a reformarse, tomando una nueva forma, más amenazante. Las figuras encapuchadas se arremolinaron nuevamente, esta vez más grandes y aterradoras. Desde la niebla salió una figura central, una sombra que parecía tener orgullo y poder. Su rostro, cubierto en penumbra, se giró para mirar fijamente a Javier. «Tú has desatado algo que no comprendes. La oscuridad es más fuerte cuando luchas, y tú no estás solo». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La amenaza de un destino aún más aterrador lo envolvía mientras la oscuridad se agazapaba a su alrededor como una tormenta esperando su momento. «¿Qué quieren decir con que no estoy solo?», pensó, sintiendo el sudor helado en su frente. La risa retumbante de las sombras resonó en el aire, y por un momento la duda sembró su corazón. La batalla apenas había comenzado y el verdadero enemigo estaba aún por revelarse. ¿Quién sería el nuevo oponente que acechaba en la penumbra?
Con el aliento entrecortado y el terror a sus espaldas, Javier comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Enfrentarse a sus amigos y a su valentía era un primer paso, pero la sombra que ahora se acercaba era una amenaza aún más insidiosa. Un silencio aterrador se impuso, momentáneamente, mientras las sombras pululaban. Cuando la oscuridad se disipó, una risa diabólica llenó el aire. Bienvenido al verdadero horror, Javier. Ahora empieza el juego. Javier sintió que el tiempo se detenía. La risa resonaba profunda y burlona, mientras las sombras se acercaban, formando un círculo ominoso a su alrededor. Cada uno de los rostros encapuchados parecía alardear de su destino, y la opresión en su pecho aumentaba. Esto no puede ser el fin, pensó, su determinación surgiendo como una chispa en la oscuridad. Recordó la luz que llevaba dentro, esa llama que había despertado cuando pensó en Esteban y en sus amigos. Sin dudar, levantó la cabeza y se plantó firme. «No tengo miedo, no seré tu víctima», exclamó con voz resonante. Las sombras parpadearon como si se detuvieran ante su resolución. «Has decidido enfrentar tus miedos, Javier. Eso es valiente, pero será tu perdición», dijo la figura central, su voz como un eco sepulcral. Sin embargo, Javier sintió que las palabras resbalaban sobre él como agua en una roca. El verdadero horror no era la oscuridad, sino lo que podía hacer con su propia luz. Sin pensarlo, extendió las manos, como quien busca la luz en medio de la noche. Un resplandor comenzó a brillar desde su pecho, una luz cálida y brillante que se fue intensificando. Las sombras retrocedieron, titilando como llamas ante el viento. «¡No más sombras!», gritó, y la luz respondió, expandiéndose en un estallido de energía. La figura central se detuvo, y una expresión de sorpresa cruzó su rostro. Las demás sombras empezaron a tambalearse, incapaces de contener su furia ante la luz purificadora. Enrique fue consciente de que la batalla no solo era contra sus enemigos, sino también contra cada miedo que había albergado, cada inseguridad y sombra de duda. De repente, Javier vio a su alrededor. Las figuras de sus amigos estaban cerca, atrapadas en una especie de trance, completamente ajenas a su lucha. Sin dudar, corrió hacia ellos, la luz iluminando su camino. «¡Esteban! ¡Carla! ¡Despierten!», clamó, mientras una ráfaga de energía emanaba de sus manos. El calor de su luz abrazó a Esteban, quien parpadeó sorprendido antes de que la claridad llenara sus ojos. «Javier», murmuró, como si reconociera de nuevo la realidad. Carla también despertó del hechizo. Su expresión sorprendida se tornó en uno de determinación. «Estamos contigo, hermano», dijo con fervor. Juntos formaron un círculo, las manos entrelazadas, canalizando la luz de Javier hacia el exterior. Las sombras comenzaron a inquietarse, retorciéndose ante la presión de la luz. La figura central gritó, su voz se enredó con las risas de las otras sombras, pero esta vez había un nuevo sonido, el eco del coraje, del amor entre ellos. «¡Vamos! ¡No se rindan!», gritó Javier, sintiendo que la luz crecía en fuerza con cada palabra. La energía se elevaba, y de repente, la gran puerta que había estado cerrada se iluminó. Las sombras intentaron retroceder, pero el brillo de la determinación de Javier y sus amigos se convirtió en un torrente, arrojando las sombras hacia atrás. «¡Es la salida!», exclamó Esteban, y la esperanza renovada iluminó sus rostros. Corrieron hacia la puerta, sintiendo que el aire se volvía más ligero con cada paso. La figura de la sombra central trató de avanzar, pero el poder de su luz era imbatible. «¡No! ¡Regresen! ¡Esto no ha terminado!», gritó con rabia, pero su voz se desvaneció ante la creciente luz. Antes de cruzar la puerta, Javier miró hacia atrás y, a pesar de todo, sintió compasión por los seres atrapados. Ellos también eran víctimas de la oscuridad.
Esto no ha terminado, murmuró, pero supo que habían ganado una batalla, aunque la guerra aún estaba lejos de concluir. Cuando finalmente cruzaron la puerta, se encontraron en el umbral de la casa, respirando profundamente el aire fresco de la noche. Las estrellas brillaban en el cielo, un espectáculo que no habían visto en años. «Estamos aquí, estamos vivos», dijo Carla, temblando de emoción. Pero los ecos de la risa sombría aún resonaban en sus mentes. La casa, aunque vacía y silenciosa ahora, seguía siendo un recordatorio de que habían luchado contra sus propios demonios. «Nos enfrentaremos a esto nuevamente», aseguró Javier, decidido. «No dejaré que eso nos atrape otra vez». Mirándose los unos a los otros, los cuatro amigos supieron que no importarían qué sombras se avecinaran, lo enfrentarían juntos. La oscuridad puede haber perdido esta vez, pero eso no significa que se detenga, dijo Esteban, con la mirada fija en la casa. «Entonces, pelearemos cada vez que regrese», concluyó Javier. Era una promesa. La batalla por sus vidas y sus almas apenas comenzaba, y mientras miraban hacia la oscuridad que ocultaba secretos, ya no sentían miedo. Estaban juntos, armados de luz y valentía. Fue así como cada uno de ellos se despidió de la casa que los había mantenido cautivos, sabiendo que la verdadera fuerza no era solo enfrentar sus propios miedos, sino apoyarse los unos a los otros en cada paso de la lucha que vendría. Si te ha gustado este emocionante final, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas disfruten esta historia. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre qué pasará después. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.